Atrapé a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido. Pensé que lo ignoraría, pero sorprendió a todos en la boda. Como una mujer de 28 años, me encontré en una situación desafiante que involucraba a mi hermana de 26 años y a mi novio de 29 años. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente y comencé a notar que su comportamiento alrededor de mi novio se estaba volviendo cada vez más peculiar. Inicialmente no era nada evidente, solo pequeñas acciones sutiles que me dejaban sintiéndome incómoda. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes, donde mi hermana a menudo decía cosas como «Wow, eres tan gracioso», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Se reía un poco demasiado entusiastamente de todo lo que decía. Al principio, intenté restarle importancia, pensando que tal vez solo estaba siendo demasiado amigable debido a la emoción que rodeaba la próxima boda. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar signos más preocupantes. Empezó a encontrar excusas para tocarlo casualmente, como colocar una mano en su brazo durante una conversación o chocar ligeramente con él al pasar. Estos gestos eran sutiles, pero inconfundibles. También observé sus ojos demorándose en él un poco demasiado cuando él no estaba mirando, lo que hizo que mi estómago se revolviera con incomodidad. Una noche, después de regresar a casa de una cena familiar donde mi hermana había estado particularmente coqueta, decidí hablar con mi novio al respecto. Me volví hacia él y le pregunté, ¿notaste cómo se estaba comportando Sara esta noche? Me miró con confusión y respondió, ¿a qué te refieres? Luego le expliqué los comportamientos que había observado, las risas excesivas, los toques innecesarios y las miradas persistentes. Él escuchó, pero después de un momento, simplemente se encogió de hombros y dijo, creo que lo estás pensando demasiado. Probablemente solo esté emocionada por la boda. Es inofensivo. A pesar de sus garantías, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La situación no me parecía inofensiva en absoluto. A pesar de las garantías de mi novio, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Así que decidí vigilar las cosas más de cerca, esperando estar exagerando y que mis sospechas fueran infundadas. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba constantemente observándola, notando cada pequeña cosa que hacía. Quedó claro que siempre estaba tratando de posicionarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba a su lado siempre que podía y parecía encontrar un sinfín de excusas para pedirle ayuda con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba parada justo ahí. Un día, estábamos todos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento dado, entré para usar el baño, y cuando regresé, vi algo que hizo que mi corazón se hundiera. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en una esquina del jardín, de pie, inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana estaba riendo por algo que él dijo, un sonido que hizo que mi estómago se revolviera con inquietud. En el momento en que me notaron, se separaron rápidamente, y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una ola de náuseas y enojo, pero decidí no confrontarlos en el acto, no queriendo crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche, cuando estábamos solos. Intenté abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio de qué habían estado hablando él y mi hermana antes. Pareció sorprendido por mi pregunta y explicó que solo estaban hablando sobre algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me satisfizo. No pude evitar preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca el uno del otro. Suspiró, claramente frustrado, e intentó desestimar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no estaba pasando nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amigable. Pero en este punto, no pude contener mis sentimientos por más tiempo. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba insinuando y que él no estaba haciendo nada para detenerlo. Mis palabras parecieron dolerle, y me miró con una expresión de dolor, preguntando qué esperaba exactamente que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que él simplemente estaba tratando de ser cortés. Decirle que se alejara parecía fuera de discusión para él. Le dije que al menos podía establecer algunos límites, dejando claro que no estaba interesado en nada más que una relación amistosa, pero insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, alegando que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas que no existían. Nuestra conversación dio vueltas, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos a ambos frustrados e inseguros de qué hacer a continuación. Después de discutir durante un rato sin ninguna resolución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ninguna parte.
Mi novio siguió insistiendo en que solo estaba imaginando cosas, y por mucho que lo intentara, no pude lograr que viera lo que era tan dolorosamente obvio para mí. Al final, ambos nos fuimos a la cama sintiéndonos enojados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente. Estaba claro que evitar el problema solo estaba empeorando las cosas, así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos reunirnos para tomar un café. Ella aceptó de inmediato, su voz alegre y aparentemente inconsciente de mis crecientes preocupaciones. Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Cuando nos reunimos, estaba nerviosa, mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía mi café. Mi hermana, por otro lado, estaba de buen humor, charlando con entusiasmo sobre sus planes de boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hizo que la situación fuera más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que no podía contenerme por más tiempo. La interrumpí en medio de la frase, mi voz traicionando la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana, tomada por sorpresa por el repentino cambio de tono, me miró con sorpresa y me preguntó qué pasaba. Tomando una respiración profunda para estabilizarme, comencé a explicar. Le dije que había notado cómo se había estado comportando alrededor de Tom, mi novio, y que eso me estaba incomodando. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas persistentes, cosas que me habían estado molestando durante algún tiempo. Enfaticé que su comportamiento tenía que parar. Mientras hablaba, vi su rostro transformarse a través de una gama de emociones. Al principio hubo sorpresa, luego confusión y finalmente enojo. Exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom en absoluto. Me negué a ceder, insistiendo en que había estado haciendo exactamente eso, lo reconociera o no. Expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando una gran angustia. Ella respondió con una risa, aunque estaba lejos de ser genuina. Me dijo que estaba siendo ridícula, descartando mis preocupaciones diciendo que Tom era prácticamente familia y que solo estaba siendo amigable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para aliviar la tensión entre nosotros, y pude decir que esta conversación había tocado un nervio sensible. Mientras estaba sentada allí, quedó claro que este no iba a ser un problema fácil de resolver, y que la brecha entre nosotros probablemente solo iba a profundizarse. No pude contenerme por más tiempo y expresé mis frustraciones, señalando que era más que solo amabilidad. Expliqué que constantemente estaba encontrando excusas para estar cerca de mi novio, para tocarlo y para reírse de todos sus chistes, incluso de los que no me parecían particularmente divertidos. Estaba claro lo que estaba haciendo, y me estaba incomodando cada vez más. Mientras hablaba, pude ver su rostro enrojecerse de ira e incredulidad. Estaba claramente sorprendida por mis acusaciones, especialmente porque se acercaban tanto a su boda. Ella respondió con una réplica aguda, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía estar profundamente insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Traté de explicar que mis preocupaciones no eran sobre la inseguridad, sino sobre el respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento tenía que parar de inmediato. De repente se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no iba a sentarse allí y escuchar lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, entonces ese era mi problema, no el suyo. Con eso, salió furiosa de la cafetería, dejándome sola con un torbellino de emociones. Me sentí fatal y comencé a cuestionarme. ¿Había reaccionado exageradamente? ¿Realmente solo estaba siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. Mientras compartía los detalles, pude ver la preocupación crecer en su rostro. Cuando terminé, dejó escapar un profundo suspiro y me dijo que pensaba que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sara estuviera profundamente herida, especialmente con su boda a la vuelta de la esquina. Sintiéndome a la defensiva, le pregunté si estaba tomando partido por ella. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara hubiera estado coqueteando con él, incluso si lo hubiera estado, lo cual le parecía poco probable. Creía que confrontarla de una manera tan directa no era el mejor enfoque para manejar la situación. Sus palabras me dejaron sintiéndome aún más en conflicto, insegura de si había hecho lo correcto o no. Mientras sentía que las lágrimas brotaban en mis ojos, no pude evitar preguntar qué se suponía que debía hacer. Simplemente ignorarlo. La frustración y el dolor eran evidentes en mi voz.
Sintiendo mi angustia, mi novio se acercó y suavemente me abrazó. Sugirió que tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente, que tal vez podría haber hablado más con él al respecto primero, o acercarme a Sara de una manera menos confrontacional. Expresó su preocupación de que ahora, con la forma en que se habían desarrollado las cosas, Sara probablemente estaba molesta con ambos y que esto podría ensombrecer su próxima boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Sintiéndome abrumada, me aparté de su abrazo y lo cuestioné. Entonces, ¿todo esto es mi culpa? Necesitaba entender si realmente creía que yo era la culpable de la situación. Suspiró profundamente, claramente luchando por encontrar las palabras correctas, y explicó que no quería culparme únicamente a mí. Sin embargo, sí pensaba que podría haber reaccionado exageradamente, dejando que mis emociones se apoderaran de mí. Continuamos discutiendo durante un rato, pero se hizo evidente que no íbamos a llegar a una resolución. Había una clara desconexión en nuestras perspectivas, y ninguno de los dos parecía dispuesto a comprender completamente el punto de vista del otro. Finalmente, decidió irse a la cama, dejándome sola con mis pensamientos y dudas arremolinándose. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mi hermana había dejado de hablarme por completo, creando una dolorosa distancia entre nosotros. Mis padres, al notar la angustia de Sara, me llamaron queriendo saber por qué estaba tan molesta. Intenté explicarles la situación, pero pude notar por sus respuestas que ellos también creían que había reaccionado exageradamente. A medida que se acercaba el día de la boda, me encontraba cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que debía ser dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sara todavía quería que fuera parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, todavía estaba invitado y sugirió que ambos asistiéramos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar parada allí, viendo a mi hermana caminar hacia el altar, sabiendo lo enojada y herida que estaba, me hacía sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un enredo, y no sabía cómo desenredarlo sin causar aún más dolor. Varias veces intenté llamar a Sara, pero no respondió. Nunca respondió. Cuando dejé mensajes de voz disculpándome y diciendo que deberíamos haber hablado, incluso visité su apartamento, pero ella cerró la puerta. Mi ansiedad creció a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque no estaba convencida, mi pareja siguió instándome a dejarlo pasar, a que todo pasaría en un sueño. Me presenté a la boda y todos se volvieron para mirarme, señalando y murmurando. Me desperté temblando de frío. Actualización. Después de mi confrontación con Sara, las cosas se deterioraron cuando le contó a nuestra madre sobre mis acusaciones. Se puso bastante furiosa. Me llamó, gritando sobre cómo justo antes de la boda de Sara podía ser tan egoísta y preocupada. Gritó, ¿cómo pudiste acusar a tu propia hermana de tal cosa? No escucharía mientras intentaba explicar mi perspectiva. Me aconsejó que solucionara este problema de inmediato y me disculpara con Sara. El estrés en nuestra familia era intolerable. Sara todavía evita hablar conmigo, y ahora mismo mis padres también están ofendidos. Tom, mi pareja, persistió en decirme que estaba exagerando, lo que solo me deprimió e irritó más. Visité la casa de mis padres para intentar solucionar las cosas. Una semana antes de la boda, escuché voces bajas provenientes del costado de la casa. Al llegar a la puerta principal, intrigada, pasé hasta el jardín y me detuve asombrada ante lo que vi allí. Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta. Abrazados apasionadamente, se besaron con firmeza. Las piernas de Sara estaban envueltas alrededor de la cintura de Tom. Su mano estaba debajo de su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera me vieron parada allí. Pensé que me habían dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire dejó mis pulmones y durante un minuto no pude moverme ni hablar. A medida que la realidad de lo que estaba presenciando comenzó a calar, una poderosa ola de ira y traición me invadió. Mis emociones me superaron y me encontré gritando, ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba, gruesa con la intensidad de lo que estaba sintiendo. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio saltaron en estado de shock, sus expresiones culpables delatándolos por completo. El rostro de Sara se quedó sin color, poniéndose pálido al darse cuenta de que la habían atrapado, mientras que Tom balbuceaba torpemente para encontrar las palabras correctas. No es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía, confirmando todos los miedos y sospechas que me habían estado carcomiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras balbuceaba. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana y mi novio. El dolor en mi voz era inconfundible. Sara también comenzó a llorar. Su voz temblaba de arrepentimiento mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, sollozó, luchando por explicar. No queríamos que esto sucediera, pero no pude soportar escuchar ninguna de sus excusas. La traición era demasiado profunda,
demasiado cruda. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y huí corriendo de vuelta a mi coche. Sus llamadas desesperadas para que regresara cayeron en oídos sordos mientras me alejaba. Mi mente dando vueltas con incredulidad y dolor. Mientras me alejaba a toda velocidad, mi teléfono comenzó a sonar repetidamente. Primero Tom, luego Sarah y finalmente mi madre. No pude obligarme a responder a ninguno de ellos. El dolor era demasiado fresco, demasiado abrumador. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí entumecida. Inmediatamente empaqué una bolsa con algo de ropa y lo esencial que necesitaría durante unos días. No podía quedarme aquí, no después de lo que acababa de suceder. Le envié a Tom un último mensaje de texto que simplemente decía: hemos terminado, no intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono, cortando cualquier comunicación posterior, y me fui. Ahora estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, insegura de cuál debería ser mi próximo paso. Con la boda a solo unos días de distancia, sé que no hay forma de que pueda asistir. Mi relación está destrozada y el vínculo que una vez compartí con mi hermana puede estar irreparablemente dañado por esta traición. Siento como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final tenía razón todo el tiempo. El dolor de esa realización es casi demasiado para soportar y me encuentro cuestionando cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Entonces, Reddit, cualquier consejo sobre cómo avanzar a partir de aquí sería apreciado. Actualización. Después del devastador shock de descubrir a mi hermana Sarah con mi ahora exnovio Tom, pasé varios días en una niebla, luchando por procesar lo que había sucedido. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero simplemente no podía obligarme a responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Sin embargo, finalmente llegué a ver que Mark, el prometido de Sarah, era una persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con el corazón apesadumbrado, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark contestó, pude escuchar la confusión en su voz. Preguntó qué estaba pasando, mencionando que Sarah había estado en un estado terrible, diciendo que yo había desaparecido y no respondía a nadie. Tomando una respiración profunda, comencé a explicarle todo. Le conté sobre las sospechas que había tenido inicialmente, cómo todos, incluidos Tom y Sarah, habían descartado mis preocupaciones, y luego describí en detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio, sin interrumpir, solo ocasionalmente haciendo un pequeño ruido para hacerme saber que todavía estaba allí, absorbiendo todo lo que estaba diciendo. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz controlada y medida, Mark simplemente me agradeció por contárselo, agregando que necesitaba algo de tiempo para procesar esta información. Con eso, terminó la llamada. Después, me senté allí mirando fijamente mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no supe nada más de él ni del resto de mi familia. Sarah había dejado de intentar contactarme, y comencé a sospechar que de alguna manera se había las arreglado para convencer a Mark de que la perdonara. La idea de que pudiera escapar realmente de las consecuencias de sus acciones, de que pudiera seguir adelante y tener su boda de cuento de hadas mientras mi vida estaba en ruinas, me hacía sentir físicamente enfermo. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Sarah caminar hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era demasiado para soportar. En cambio, decidí pasar ese día sola, concentrándome en cómo reconstruir mi vida tras una traición tan profunda. En la noche de la boda, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz apagada cuando dijo: «Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté qué quería decir. Sin dudarlo, Emma se sumergió en su historia, relatando los eventos que se habían desarrollado. Explicó que todo había parecido normal al principio. Sarah se había visto impresionante con su vestido de novia y Mark había estado de pie en el altar, listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark inesperadamente dio un paso adelante y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, frente a todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Les dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y devastado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó, relatando cómo Sarah se había puesto completamente pálida ante las palabras de Mark. Luego, para sorpresa de todos, Mark se volvió hacia mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que me había distanciado de la familia
Emma continuó diciendo que Sara había comenzado a llorar, que mis padres se habían quedado sorprendidos y perplejos, y que los invitados habían comenzado a susurrar entre ellos en un intento de darle sentido a las cosas. Mark luego había salido de la iglesia, dejando a Sara sollozando sola en el altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, con la voz todavía teñida de incredulidad. Todos están en shock. Tus padres están tratando de obtener la historia completa de Sara, pero ella es un desastre emocional. Mientras estaba sentada allí, absorbiendo todo lo que Emma me acababa de contar, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de reivindicación, sabiendo que la verdad finalmente había sido revelada. Pero, por otro lado, no pude evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y la confusión que esto había traído a mi familia. Emma, sintiendo mi silencio, me preguntó suavemente, ¿estás bien? No, no estoy segura, dije con sinceridad. Nunca quise que terminara así. Después de un poco más de conversación con Emma, colgué y me senté en silencio, intentando ordenar las cosas. Aunque, ¿a qué precio? La verdad había salido a la luz, mi amistad con Sara se rompió, mi relación con Tom terminó, y ahora toda mi familia estaba en crisis. Llegué a ver que, aunque la verdad ahora era clara, no corregía todo instantáneamente. La curación y la recuperación de la confianza aún estaban muy lejos, pero sentí un poco de alivio por primera vez desde que comenzó todo este calvario. Al menos ahora, podía comenzar a avanzar, libre del peso de los hechos silenciosos, arrastrándome hacia atrás. Con respecto a lo que sigue, no estoy segura, aunque sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia. Ahora mismo estoy viviendo un día a la vez. En todo caso, este encuentro me ha demostrado el valor de seguir mi instinto y defenderme, incluso frente a personas que me cuestionan. A todos los que me ayudaron en mi viaje, gracias. Sus palabras de aliento tienen más valor del que puedan imaginar. Y a otros en las mismas circunstancias, recuerden confiar en su instinto y resistir que los hagan dudar de sus propias impresiones. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificación para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.